Me llamo Juliet Vaughan y entré sola, completamente sola, en la boda de mi hermana. No porque no tuviera a alguien a quien llevar, sino porque quería recordar lo que se sentía al mantenerme firme sin que nadie me protegiera. Ese momento, esa caminata, fue como entrar en una sala de juicio donde todos ya habían decidido que yo era culpable de ser una mujer de más de 30 años, soltera y demasiado exitosa para mi propio bien. Al entrar en el gran salón de baile, las cabezas se giraron, la mayoría por las razones equivocadas. Escuché susurros. Vi las sonrisas sutiles de los nuevos suegros de mi hermana. Las mujeres se inclinaban unas hacia otras, escaneando con la mirada mi vestido, mis manos y la ausencia obvia de un anillo. Una de ellas murmuró lo suficientemente alto como para que las personas detrás de ella lo escucharan. Pobrecita, todavía no puede encontrar a nadie que la acompañe. Vanessa, mi hermana, ni siquiera me miró. Ella estaba demasiado ocupada posando, toda dientes y diamantes, al lado del novio y de su orgullosa familia. Y yo, bueno, no formaba parte de la exhibición. Yo era el pensamiento de último momento que esperaban que se mezclara en la última fila. Podría haberme ido. Tal vez debería haberlo hecho. Pero algo en mí me dijo que me quedara, que enfrentara cada mirada burlona sin pestañear. Entonces sucedió algo extraño. Un hombre mayor sentado en la mesa central se levantó lentamente. Su cabello era plateado, su presencia inconfundiblemente imponente. Lo reconocí de los titulares. Edward Sinclair, el tío del novio, un hombre con más poder corporativo que la mayoría de los gobiernos. Me miró directamente y luego se inclinó. Una reverencia completa, deliberada, allí mismo frente a todos. Si te encantan las historias como esta, suscríbete ahora, deja un like y cuéntame tus pensamientos abajo. Continuemos. Y en ese instante cada burla, cada susurro, cada juicio en la sala se detuvo en seco. Crecer en la casa de los Vaughan era como vivir en un escenario para el que nunca hiciste audición. Mi hermana Vanessa era la estrella desde el momento en que pudo caminar. De ojos azules, cabello dorado, encantadora sin esfuerzo. Era el tipo de niña por la que los parientes se desvivían en las barbacoas, mientras que a mí, con mis ojos serios y mis preguntas interminables, se me decía suavemente que dejara que Vanessa tuviera su momento. Aprendí temprano que estar callada era más fácil que explicarme. Mi mundo eran los números, las ideas, los inventos. Desarmé el microondas cuando tenía 10 años y construí un horno con temporizador automático a los 14. Mientras Vanessa practicaba rutinas de porrista, yo estudiaba cálculo avanzado bajo mi manta con una linterna. Mis padres no me desanimaban exactamente. Simplemente no me entendían. «Se te pasará esa cosa de la tecnología», dijo una vez mi madre, justo antes de castigarme por faltar a un baile escolar para asistir a un campamento de robótica. A Vanessa la recompensaban por ser bonita. A mí me toleraban por ser rara. Y para cuando llegamos a la adultez, la distancia entre nosotras se había convertido en un cañón. Ella se casó joven, primer amor, gran boda blanca, casa en los suburbios. No duró. Tampoco el segundo matrimonio. Pero el tercero, Logan, era de otra categoría. Su familia poseía tierras, cadenas de negocios y conexiones que llamaban la atención en el club de campo. Y Vanessa vio en él no solo amor, sino legado. Y como siempre, nuestros padres estaban encantados. Ellos organizaron cenas, hablaron maravillas con los vecinos, imprimieron nuevos retratos familiares. Mi nombre salió en la conversación. Fui invitada a la boda porque, bueno, soy su hermana. Pero me advirtieron, no lo hagas sobre ti, como si alguna vez lo hubiera hecho. Reservé un vuelo, confirmé asistencia para una persona y despejé mi agenda. No tenía tiempo, pero fui no por ellos, sino por mí misma. La mañana de la boda, mi madre me llamó solo para recordarme que no usara nada demasiado llamativo ni demasiado de negocios. «No estás presentando en una cumbre, Juliet», dijo riendo. «Este es un evento familiar. Intenta pasar desapercibida, ¿de acuerdo?» Sonreí al teléfono. «Claro, haré lo mejor que pueda». Por supuesto, no pasé desapercibida.
Me vestí de negro, líneas limpias, sin brillos, el cabello en un moño bajo, joyas mínimas. Me veía como yo misma. Y supongo que en una sala diseñada para destacar a Vanessa, parecerme a mí misma ya era demasiado. Llegué puntual sola. Noté las miradas, algunas sorprendidas, otras divertidas. Los nuevos suegros de Vanessa se reunían cerca del altar, bebiendo champán y lanzándome miradas. Una de las tías empujó a otra y susurró: «¿Es esa la que está soltera?», con el mismo tono que uno usaría para desempleada o recién salida de prisión. No pastany. He construido startups bajo presiones que nadie aquí podría imaginar. Pero mentiría si dijera que no dolió. Hay un tipo particular de dolor que proviene de ser un extraño en tu propia familia. Como si fueras el fantasma en la mesa del banquete. Vanessa pasó junto a mí durante las fotos previas a la ceremonia. Ni siquiera se detuvo. «Hola, Juliet», dijo rápidamente sin esperar respuesta. Así que encontré mi asiento en silencio, sola, justo como esperaban que lo hiciera, excepto que lo que ninguno de ellos esperaba era Edward Sinclair. La ceremonia en sí fue estándar, sobreproducida, cara, curada para las redes sociales. Logan y Vanessa dijeron sus votos bajo un arco floral del tamaño de una cochera. Había cámaras dron, un cuarteto de cuerdas y una niña de las flores traída de alguna agencia de modelos infantiles de amigos de la familia. Era el tipo de espectáculo que gritaba perfección hasta en los invitados seleccionados para la simetría en los asientos del pasillo. Me mantuve en silencio, aplaudí educadamente, sonreí cuando se esperaba. Pero no fue hasta la recepción que comenzó el verdadero espectáculo. El lugar se había transformado en una brillante velada, con candelabros, cócteles exclusivos y servilletas con monograma por todas partes. Los invitados fueron asignados a largas mesas de banquete organizadas como jerarquías corporativas. Me colocaron cerca del fondo, flanqueada por dos primas lejanas que parecían sorprendidas de que no hubiera traído acompañante. «Pensé que ya tendrías a alguien», dijo una de ellas, revolviendo su martini con un palillo dorado. «Una mujer como tú, tan lograda». Se suponía que era un cumplido. La pausa entre sus palabras lo convirtió en todo lo contrario. Vanessa estaba sentada al frente con la familia de Logan. Sus suegros la rodeaban como si fuera un trofeo recién asegurado en una subasta. La suegra Gloria tenía un rostro que no se movía al sonreír, probablemente resultado de un buen cirujano. Ella no me había hablado directamente, pero la sorprendí mirándome varias veces. Una vez se inclinó hacia otro invitado y dijo: «Es la hermana, ¿verdad? La que siempre está trabajando». Se rieron, no fuerte, solo lo suficiente. Me disculpé y me dirigí a la barra. Estaba a medio vaso de una ginger ale cuando vi a Vanessa caminando hacia mí. Su sonrisa era tensa. «Solo quería ver cómo estabas», dijo. «Asegurarme de que estuvieras bien». «Estoy bien. Pareces, no sé». Parpadeé. «Vanessa, no hemos tenido una conversación real en 5 años». Ella soltó una pequeña risa. De esas que piden perdón sin decir las palabras. «Bueno, ahora estás aquí. Eso cuenta». Casi respondí, casi le pregunté si siquiera sabía dónde vivía ahora, qué hacía. Pero no lo hice. ¿Qué sentido tendría? Ya se había ido antes de que pudiera decir algo. Volví a mi mesa. Fue entonces cuando los escuché de nuevo. El tío y el primo de Logan, sentados no muy lejos detrás de mí. «Bonita pero fría», dijo uno. «Se nota que es de esas mujeres que se casan con su carrera. Probablemente espera que la aplaudamos por presentarse sola». El otro agregó riéndose. Me quedé quieta un momento. Consideré salir. Tenía mi abrigo. Mi coche no estaba lejos. Podía desaparecer. Dejarlos con su champán y su autosatisfacción. No le debía nada a nadie allí. Pero entonces llegó la pausa, ese sutil cambio en el aire desde la mesa principal, una silla que se arrastró hacia atrás, lenta, con propósito. Me giré. Edward Sinclair se estaba levantando.
No era llamativo como el resto de la familia. Sin gemelos brillantes, sin bronceado exagerado, solo un traje azul marino a medida, el cabello plateado peinado hacia atrás y unos ojos que pertenecían a un hombre que lo veía todo sin necesidad de comentarlo. La sala se silenció. Dio un paso adelante, pasando junto a Logan y Vanessa, pasando junto a Gloria, que de repente parecía insegura. Y justo allí se inclinó. Una reverencia limpia, completa, formal, inconfundible, el tipo de gesto reservado para las personas a las que respetas o temes. Cheerios. Se escucharon algunos clics de cámaras. Alguien dejó caer un tenedor. No me moví. No podía. Edward se enderezó y caminó hacia mí. Señorita Vaughan, dijo con voz baja pero clara. Es un privilegio finalmente conocerla. Su ponencia en la cumbre de Zúrich cambió la forma en que manejamos las transiciones tecnológicas en 3 filiales. Le debo un agradecimiento. Sentí a cada persona y a la sala entera moverse, recalculando, revaluando. La mujer a la que habían descartado ahora estaba siendo honrada por el hombre más poderoso de la boda. Sonreí entonces, pequeña, reservada, deliberada. Gracias, señor Sinclair, respondí. El sentimiento es mutuo. Por primera vez en toda la noche la sala no se reía. Estaba escuchando. Edward Sinclair no volvió de inmediato a su asiento. En su lugar, hizo un gesto al camarero más cercano, pidió un vaso de agua con gas y me preguntó si me importaría caminar con él un momento. Dije que sí, no porque estuviera halagada, sino porque podía sentir la onda que ese momento había causado y quería que se asentara exactamente como debía. Salimos a la terraza de piedra del lugar, lejos de las miradas fijas y las preguntas susurradas. Edward se movía despacio, pero con la seguridad tranquila de un hombre acostumbrado a que lo esperaran. Lo que dije allí dentro lo decía en serio, comenzó. La reconocí en el momento en que entró. Eso es gracioso, respondí. Porque la mayoría de su familia no lo pareció. Él se rió. No lo harían. Solo saben lo que les han contado. La familia de Vanessa. Correcto. Siempre me han parecido enfocados en el valor superficial. No respondí a eso. No hacía falta. Edward continuó. Hace 3 años, su firma lanzó el modelo de integración para la recuperación descentralizada de datos de IA. Mi compañía Winchester Group estaba a punto de invertir $180 millones en un competidor. Pero su presentación en Zúrich lo cambió todo. Parpadeé. Eso no era información pública. No lo era. Pero me ocupo de saber quién está cambiando realmente el mundo detrás de escena. Lo estudié. Sus ojos no solo miraban, estaban evaluando. Supongo que no mencionó esto a Logan, dije. Edward sonrió levemente. Logan apenas sabe revisar su propio correo electrónico. Es un buen chico, pero heredó todo. Nunca ha construido nada. Usted, señorita Vaughan, construyó desde cero. Esa frase se me quedó grabada porque tenía razón. Mientras Vanessa curaba su imagen, yo construía sistemas, presentaba a inversores, comía comida barata para llevar en oficinas alquiladas. Estaba despierta a las 3 de la madrugada escribiendo código sin seguro médico y sin garantía de que llegara la próxima ronda de financiamiento. No solo sobreviví al mercado, moldeé partes de él. Pero para mi familia eso no era impresionante. No era visible. No era fotogénico. De vuelta en el salón de baile, la atmósfera había cambiado. Las personas que habían pasado la noche desestimándome ahora se movían incómodas en sus asientos. Algunos incluso se pusieron de pie cuando regresé, inseguros de la respuesta adecuada. Gloria parecía como si hubiera tragado un limón. Logan estaba pálido. Vanessa estaba furiosa. Se acercó mientras me sentaba. ¿Qué fue eso?, siseó con la sonrisa educada congelada en su rostro. La miré tranquila, fría. Eso, dije, fue alguien reconociendo lo que tú nunca hiciste. Su mandíbula se tensó. No podías dejarme tener un día, ¿verdad? Casi me reí.
Un día, Vanessa. Has tenido toda una vida. Yo solo me presenté. Ella no respondió. Se dio la vuelta y se marchó, los tacones resonando demasiado rápido, la copa temblando en su mano. Los discursos comenzaron poco después. Brindis, chistes, anécdotas. Permanecí en silencio. Edward se quedó sentado en mi mesa, ofreciendo comentarios tranquilos de vez en cuando, la mayoría de los cuales pasaban por encima de todos los demás. Luego llegó el brindis final, el padre de Logan. Divagó sobre lo usual, amor, matrimonio, familia. Pero al final cometió el error de mirarme. Y por supuesto, dijo levantando su copa, a todos los miembros de la familia que se unieron a nosotros esta noche, incluso a aquellos que prefieren la sala de juntas al salón de baile. Hubo algunas risas. Edward no rió. Dejó su bebida y se puso de pie una vez más. Me gustaría añadir algo a eso, dijo. Se necesita muy poco talento para heredar riqueza. Se necesita aún menos para casarse con ella. Pero la mujer sentada a mi lado esta noche, Juliet Vaughan, no ha hecho ninguna de las dos cosas. Ella ha creado valor donde no lo había. Ha ganado respeto en salas a las que ninguno de ustedes será invitado jamás. Así que si vamos a levantar copas esta noche, que sea por ella. La sala volvió a quedarse en silencio, y esta vez nadie se atrevió a parecer divertido. Cuando Edward hizo ese brindis, no sonreí. No miré alrededor en busca de validación o reconocimiento. Mantuve la mirada fija en la mesa frente a mí. Una mano descansando sobre el tallo de mi copa, la otra inmóvil. Hay algo más poderoso que ser alabado. Es ser comprendido. Y en ese momento supe que alguien en esa sala finalmente me veía. Pero no era mi familia. Ellos seguían moviéndose incómodos en sus asientos, evitando el contacto visual. Vanessa parecía querer gritar, pero tenía demasiado miedo de arruinar sus fotos de boda. Mis padres estaban congelados, aferrados a expresiones educadas que no llegaban a sus ojos. No sabían si sentirse orgullosos o avergonzados. Lo veía. Mi padre intentando recordar lo que le había contado hace 5 años sobre mi negocio. Mi madre recordando aquel artículo que alguien le había reenviado pero que nunca leyó. Habían pasado tanto tiempo reduciéndome a una historia de advertencia. No seas como Juliet. Es demasiado fría, demasiado ambiciosa, demasiado sola. Que no podían recalibrarlo bastante rápido ahora que el mundo aplaudía. Pero yo no estaba allí por sus aplausos. La verdad es que durante años llevé el peso de querer que me vieran. Querer que mi madre presumiera de mí como presumía de los bolsos de Vanessa. Querer que mi padre me preguntara por mi último proyecto en lugar de si por fin había conocido a alguien. Quería que les importara, pero en sus propios términos, no por obligación ni por vergüenza. Eventualmente dejé de intentarlo. Trabajé. Viajé. Fracas. Tuve éxito. Fracas otra vez. Viví una vida con aristas, con riesgo, con significado. Y al hacerlo dejé de esperar su aprobación. Esta boda se suponía que era otro capítulo en su historia familiar curada. La hermosa hija casándose con riqueza. La otra asistiendo de negro como un fantasma de otro libro. Pero no soy un fantasma. Soy la arquitecta de mi propia historia. Y si no podían verlo, ya no les entregaría los planos. Más tarde esa noche, después de que la música volvió a sonar y el ruido regresó, mi madre se me acercó. Sus pasos eran vacilantes. Como quien cruza un lago helado sin saber si aguantará. «Te ves hermosa esta noche», dijo en voz baja. «Gracias», respondí. Hizo una pausa y luego añadió, «No sabíamos todo eso. Lo de Zurich, lo del señor Sinclair». «Lo sé», dije. «Estamos orgullosos de ti, Juliet». La miré a los ojos. «¿Por qué ahora?» Parpadeó. «¿Perdón?» ¿Por qué estás orgullosa ahora, mamá? ¿Porque alguien poderoso dijo que yo importaba o porque finalmente crees que sí lo hago? No respondió, solo tomó mi mano y la apretó como si eso deshiciera décadas de silencio. La dejé sostenerla un segundo, luego solté.
Al girarme para salir de la recepción, Vanessa me alcanzó. No sabía que él te conocía. El tío Edward. No tenía idea. Nunca preguntaste, respondí. Sobre mi vida, mi trabajo, nada. Eso no es justo. No, solo es exacto. Él apartó la mirada. Siempre me hiciste sentir que no era suficiente. Inclin la cabeza, divertida. Tú y mamá siempre me hicieron sentir que era demasiado. Eso fue lo último que nos dijimos esa noche. Me fui sola tal como había llegado. Pero esta vez, ni una sola persona se rió. No volví a entrar mientras la fiesta se alargaba hasta altas horas de la noche. La gente bailando, las copas chocando, la risa resonando en ese cuento de hadas fabricado. Me quedé afuera bajo el cielo oscuro y observé las luces parpadear a través de las ventanas. Por primera vez, no me sentí como la extraña. Me sentí como la que había dejado el escenario antes de que el espectáculo se volviera vulgar. Algunos invitados pasaron junto a mí de camino al ballet. Un par de ellos asintieron con excesiva cortesía. Un hombre, un ejecutivo junior de una empresa que yo había adquirido años atrás, se me acercó nervioso y dijo: «No sabía que usted era esa Juliette Vaughan». «Solo Lomer». «Aún no lo sabes». Se alejó con su esposa, balbuceando una disculpa. Edward Sinclair salió un poco después, las manos en los bolsillos de su abrigo, la corbata ligeramente floja. No habló de inmediato, solo se quedó a mi lado. El silencio era sorprendentemente cómodo. Más honesto que cualquier cosa dicha en esa sala. «No intentaba montar una escena», dijo al fin. «Lo sé», respondí. «Intentabas hacer una corrección». Sonrió. «Algunas ilusiones merecen ser rotas». Entonces me ofreció algo que no esperaba. Una sociedad, no solo una cortesía o un favor, sino una oportunidad concreta. Me habló de una nueva iniciativa que estaba lanzando. Quería mi visión, mi nombre en el acta fundacional. Y más que nada, quería a alguien que no solo supiera construir, sino reconstruir desde la nada con visión y claridad. No respondí de inmediato. No por orgullo, solo por reflexión. Porque por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que tenía una elección. Una no moldeada por el resentimiento, sino por el respeto propio. Finalmente dije: «Hablemos el lunes». Él asintió una vez y se marchó. Eso fue todo. Sin fanfarrias, sin fuegos artificiales, solo respeto mutuo sellado en silencio. Conduje a casa sola esa noche, con la música apagada y la ventana medio abierta. El viento era frío contra mi rostro, pero lo recibí con agrado. Me recordó que era real, que estaba allí no porque alguien me permitiera estarlo, sino porque había tallado un espacio que no podía ser ignorado y que nunca necesitó su aprobación para existir. Nunca tuve la clase de familia que aplaudiera en mis graduaciones o asistiera a los lanzamientos de mis productos. Pero esa noche dejé de necesitarlos. Dejé de intentar ganar lo que nunca estuvieron dispuestos a dar. Y tal vez esa es la lección que no sabía que necesitaba aprender. A veces el momento más poderoso no es cuando el mundo finalmente te aplaude. Es cuando te das cuenta de que no los necesitas. Y esa libertad silenciosa sin sentimentalismos absoluta fue lo más valioso que jamás reclamé.